Acabo de terminar de ver la serie Andor de Star Wars, y en realidad puedo decirles que es cine. Es verdad que aquí en este canal tratamos temas históricos en su mayoría, y algunas veces he hecho análisis históricos de películas o series, de manera que este es un video único que puede salirse de esa normativa, como lo es la misma serie que hablaré en sí. Pero aún así creo que no estoy en absoluto saliendo en realidad de las temáticas tratadas en este canal, porque esta serie es un reflejo, una representación de lo que son las revoluciones en la historia y las tiranías que buscan controlar, destruir, acabar con toda libertad. Y es precisamente gracias a los rebeldes, a los que no se dejan subyugar, a los que no se agachan ante el yugo, los que logran inmensos cambios en la sociedad. Inclusive la destrucción de un régimen, como en el caso de Star Wars, representa el Imperio. Quizás no todos lo sepan, pero además de mi afición por la historia, otro de mis gustos es precisamente Star Wars. Crecí con esta narrativa de la Alianza Rebelde luchando a favor de la libertad, de una causa que tiene como fin último la erradicación de todo autoritarismo, la lucha maniquea del bien contra el mal. Aun cuando esta Alianza Rebelde ante un imperio galáctico se nos muestra como pequeña, como indefensa, como un David luchando contra un Goliat, vemos que la esperanza no se pierde, que el deseo de libertad supera con creces el miedo, y eso, señores, es la esperanza. Un no sé qué, una forma de enfrentarnos contra viento y marea, contra algo que sabemos es mucho mayor que nosotros. Es el héroe que se enfrenta a las circunstancias, a lo desconocido, a la derrota, a la muerte misma y al miedo. Es saber de alguna manera que a pesar de todo lo que esté en contra de nosotros, que tengamos todo por perder, venceremos, solo porque tenemos la esperanza. Esa era la tónica, la esperanza. Cada uno de los finales de estas películas, por más oscuro que el contexto fuera, por más terrible que la situación fuera, terminaba siempre con los personajes viendo hacia el horizonte, viendo hacia el futuro. Hay algo por hacer, hay algo por luchar, hay algo por vencer, que vale la pena en todos los sacrificios. Y eso es lo que marca también esta saga, los sacrificios. Nada se puede lograr sin sacrificio. En especial la serie de Andor nos lo muestra. El sacrificio que todos los personajes tienen que hacer y harán, por un futuro que ni siquiera serán capaces de ver. Hay una frase precisamente de uno de los personajes importantes, que es Luthen. Lo sacrifico todo, por un amanecer que no veré jamás. La vida misma, si es necesario. Pero sé que este sacrificio, sé que estas acciones, aunque no me beneficiarán jamás, beneficiarán a otros. Lo podrán disfrutar mis hijos y los hijos de sus hijos. Ellos verán el mañana de un nuevo amanecer. No se lucha egoístamente por uno mismo, se lucha por todos nuestros compañeros, por toda la humanidad. Una revolución, una rebelión, no es por nuestras intenciones egoístas de querer tener poder o riqueza, de querer tener libertad solo para unos cuantos, porque si no podemos garantizar la libertad para todos, estamos todos en peligro. Esto es por lo que Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Marx, Engels, Bakunin, Proudhon, Kropotkin y muchos otros dieron sus vidas. No murieron quizás ejecutados, no, aunque muchos de los seguidores de sus ideas sí fueron ejecutados por ello. Pero es necesario que lean la vida de todos ellos, que vean lo que sacrificaron por decir la verdad, por mostrar el camino, pues cada uno de ellos veían las injusticias de su momento histórico. Y aún pese a que estas palabras que ellos escribieron en sus libros les trajeran la persecución e inclusive perdieran la vida misma, no dejarían de pensar así y de abrirle los ojos a los que posteriormente, y bajo sus palabras, se rebelarían en contra de gobiernos despóticos y tiránicos. Muchos de ellos tuvieron vidas ajetreadas, que no serían de esa manera si se hubieran alineado a lo que los demás pensaban, si se hubieran alineado a lo que los demás decían, si hubiesen dejado pasar las injusticias, y voltearan a otro lado como muchos hacen. Pero no, debieron de dejar sus países, de sufrir la persecución y la ignominia, al grado de inclusive generar en ellos paranoia o síndrome de persecución como el caso de Rousseau. Y es uno de los temas que he querido tocar en mis videos, el papel de los filósofos, de los científicos en la sociedad, porque estos han sido los más menospreciados, seguidos por los artistas y los maestros. Pero los verdaderos artistas, aquellos que en realidad a través de su arte nos han mostrado lo sublime de nuestra especie, o lo más deplorable y bajo de la misma. Les adelantaré algo: los filósofos y los científicos no son bienvenidos en la sociedad. Han sido de los más despreciados, de los más apestados dentro de la sociedad,
La ciencia y la filosofía, al representar la verdad y el pensamiento, son cosas que incomodan, que son odiadas por la mayoría, porque les muestran su ignorancia, les muestran sus deficiencias, y nadie quiere ver lo que son en realidad. Nadie es capaz de tolerar la verdad. La mayoría solamente vive en un mundo seguro que se ha creado. Así es que cuando viene uno de estos hombres a decir que aquello que crees y en lo que has basado toda tu vida está en un error, es evidente que en lugar de comprenderlo y de reflexionar sobre ello, es más sencillo negarlo todo y de odiarlos a ellos. Como ocurrió con Sócrates, quien al exponer a los sofistas a su propia ignorancia, en lugar de estar enfadados con ellos mismos y reconocer que no saben lo que creen saber, mejor era enojarse con Sócrates y buscar la manera de deshacerse de él. Como finalmente ocurrió, lean, les recomiendo, el diálogo de Platón Fedono del Espíritu, y antes de ese, el diálogo de Apología a Sócrates, y allí verán toda la tragedia que se cernió sobre uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, que en definitiva fue también revolucionario en su momento. Es por ello que existe una época antes y después de Sócrates, una en donde los sofistas y los sofismas dominaban como maestros de la manipulación y de la mentira, y otra en donde Sócrates desafía a los sofistas, revelando sus mentiras, y a la vez enseña a los atenienses a dudar de lo establecido, a mantener una mentalidad crítica, y a no creer en lo que la autoridad o lo que el poderoso dice, sino que usen su raciocinio para desmentir las supuestas verdades de su momento histórico. Quizás sin personas como Sócrates la humanidad no hubiese avanzado, porque al creer ciegamente en todas las mentiras de su tiempo, al pensar que los dioses son los creadores de toda la realidad, no se hubiesen producido en ningún momento la luz que iluminaría a la humanidad, la ciencia sobre la metafísica, el conocimiento sobre el misticismo. El primer revolucionario es aquel que se atreve a pensar, como menciona Schopenhauer, y aquel que se atreve a pensar es odiado por la muchedumbre, simplemente por el hecho de pensar, algo que ninguna otra persona hace. La diferencia siempre es molesta para aquel que ha aceptado la norma. Star Wars siempre fue una obra que se basó en varias cuestiones culturales, pero una de las más importantes era la lucha del débil contra el fuerte, la lucha del héroe que busca la justicia en contra de un enorme imperio que busca arrebatarles la justicia, la paz, la tranquilidad y la individualidad a todos los que habitan la galaxia, basándose precisamente en todas las culturas que han luchado en contra de los imperios, en los indígenas que se resistieron a la ocupación española, en los indígenas que rechazaron la ocupación de los ingleses y posteriormente de los estadounidenses, con la conocida fiebre del oro, y la guerra de los Lakota en contra de un imperio en expansión, la lucha de los Zulus en África en contra del imperio inglés, los levantamientos de la India en 1857, demandando su independencia, la resistencia popular que encuentra cabida siempre en donde el poderoso y el ambicioso quieren construir su poder y su riqueza a costa de las vidas de inocentes, de la explotación de los humildes y desfavorecidos, de la manipulación y del miedo. Sí, miedo, porque es el miedo la base elemental de todo sistema totalitario, de todo imperialismo, del colonialismo que hemos visto a lo largo de la historia, y principalmente a lo largo del siglo XIX y parte del XX, y que ahora vemos con aquellos países potencia que se han creído los dueños del mundo, los árbitros de la tierra, que quieren pisotear a las naciones pequeñas para mantener su hegemonía, que amenazan con intervenciones y con bloqueos o castigos económicos, destruyendo la economía de las naciones más pequeñas, sumiéndolas en la pobreza y la miseria, pues no se dan cuenta que sus medidas represoras no dañan a los gobiernos sino a las personas de a pie, a la madre de familia que sale a trabajar, al padre que sale a conseguir de comer para sus hijos y su esposa, para los que teniendo pequeños negocios son forzados a cerrar y a declararse arruinados por las políticas de las naciones expansionistas, y peor aún por la muerte que ha caído sobre los inocentes que en este momento en el mundo quieren alzar la voz y que nadie los escucha, ciegos, sordos y mudos ante el autoritarismo. Y aquella voz resuena en aquella increíble primera temporada de Andor, esa voz que se abre para todos. Peleen contra el imperio. El imperio es una enfermedad que prospera en la oscuridad. Se siente con más vida cuando estamos dormidos. Es fácil que los muertos les digan que peleen. Y tal vez sea cierto, tal vez pelear sea inútil. Tal vez sea muy tarde. Pero les diré esto. Si pudiera hacerlo de nuevo,
levantaría temprano y estaría peleando contra estos bastardos. ¡Muévanse! Desde el principio. ¡Peleen contra el imperio! He tratado en el canal precisamente a filósofos como Marx, Engels, Kropotkin, el mismo Rousseau que hemos mencionado al principio, pero también a uno muy importante llamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos más importantes de la historia, el filósofo alemán por antonomasia y un dolor de cabeza para los estudiantes de filosofía. Hegel tiene mucho que ver en esta serie por una teoría que tiene, llamada la dialéctica amo y esclavo, que trato a profundidad en un video de este canal. Lo dejaré al final para que lo revises y profundices sobre esta importante teoría. Pero a lo que nos atañe en este video es que Hegel decía que el esclavo no se rebela contra el amo porque le tiene miedo. Es el miedo lo que fundamenta la esclavitud del hombre, el dominio del hombre por el hombre. El amo es dueño del esclavo porque el esclavo tiene miedo específicamente, miedo a la muerte. Teme morir, de manera que para evitar este destino, acepta todas las condiciones del amo, pero el amo depende del esclavo, más de lo que el esclavo depende del amo. Este miedo le da oportunidad al amo de mantener a su esclavo, y este miedo se transmite de generación en generación, existiendo a mi parecer una cultura del esclavo. El esclavo ya no se da cuenta de que es esclavo y justifica su condición de cualquier manera posible. El mejor trabajo del amo es convencer al esclavo de que es libre, libre de elegir su propia esclavitud. Pero llega el momento en el que el esclavo, dándose cuenta de su esclavitud y de la gran realidad de que el amo depende de él y no viceversa, es cuando, perdiendo todo miedo, se alza en contra del amo. Pierde el temor a la muerte y conquista su derecho a existir, su derecho a ser libre. En ese sentido, todo hombre tiene derecho a ser libre, pero no todos tienen la posibilidad de serlo, pues la libertad no es algo que se hereda, que se da o se regala. La libertad es algo que se conquista, que se lucha. Miles de ejemplos en la historia hemos de encontrar de cómo fue que por medio del sacrificio, que en un momento hablaremos a profundidad de ello, de lucha, de superación, el esclavo tomó la determinación de ser libre y luchó contra viento y marea por su libertad. Así como Espartaco luchó con un montón de esclavos contra Roma, contra el gran imperio de Roma, contra aquel monstruo que los esclavizó y los trató como entretenimiento, porque era más fácil que el esclavo luchara contra otro esclavo, a que el esclavo luchara contra el amo. Es por ello que entre esclavos pueden luchar, y suelen hacerlo, pero no se unen en contra del amo. Esa es otra de las tácticas que utiliza el amo para impedir que el esclavo se rebele. Tener entre los oprimidos aliados, opresores entre los oprimidos, que no se han dado cuenta de que pertenecen a la misma clase social, al mismo estrato social. Como bien dice la frase, el amo no tendría tanto éxito en oprimir a sus esclavos si no tuviese aliados entre los oprimidos. Le dan un poco de poder a un esclavo y éste se sentirá amo, pero en realidad sigue siendo un esclavo. En la serie vemos precisamente esa conquista del miedo, esa conquista de la libertad al oponerse finalmente al amo, y con ello obtienen la posibilidad de morir siendo libres que de vivir sin libertad. Porque esto es algo que pienso al igual que otros hombres y mujeres ilustres. Sin libertad la vida no merece la pena. Es gracias a la libertad que se produce la vida que se desarrolla. Sin libertad no hay existencia y sin existencia no hay vida. Por ello es que alguien alguna vez dijo: yo no sé lo que piensan los demás, pero a mí me das la libertad o me das la muerte. O en el legendario lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, o la muerte. Según George Lucas, la trilogía original, que ahora son los capítulos 4, 5 y 6 de la saga, estaba basada en la Guerra de Vietnam, pues como vemos, la Guerra de Vietnam, que fue un acontecimiento producido durante la Guerra Fría, entre los años de 1955 y 1975, mostró cómo un grupo de vietnamitas, de granjeros, de personas comunes, desafiaron la autoridad de un gran imperio. Era el imperio estadounidense luchando en contra de simples hombres que no poseían tanta tecnología ni tanto poder militar. Y aún así lograron vencer a una de las mayores potencias económicas y militares de la historia. Las películas de George Lucas, si se dan cuenta, nos hablan de esta lucha del minúsculo contra el enorme, del David contra el Goliat, mostrándonos una lección de valor, de esperanza y de deseo por la libertad en personajes emblemáticos. Aun cuando su obra es puramente política e histórica, no profundiza en ello, sino que busca entretener a la audiencia sin centrarse en la antesala y en el subtexto del conflicto, que posteriormente buscará hacerlo con sus demás películas y obras, pero ninguna como Andor,
la cual profundiza precisamente en aquello que Lucas, quizás por el humor o el ambiente del momento histórico, no profundizó o tocó con más tacto. Hoy ese tacto se acabó. Hoy ese lenguaje se ha subido de tono y se han tratado y dicho las cosas que hasta el momento solo intuíamos. Esta serie se ha tomado el tiempo para estudiar diferentes movimientos revolucionarios históricos y también la filosofía que hay detrás de ellos. Mientras otros análisis pueden quedarse en la superficie, Andor en realidad tiene una gran cantidad de cosas por estudiar, por aprender y por entender, fuera del mero aspecto cinematográfico, con guiños a verdaderos acontecimientos históricos que se tomaron para darle vida al movimiento rebelde más popular del cine. Entre estos elementos tenemos la forma en la que se construye una rebelión. Cuando pensamos en las revoluciones o rebeliones o alzamientos de la historia, pensamos en un conjunto de individuos organizados en dos facciones únicas, los rebeldes y el poder establecido. En este caso, los rebeldes y el imperio. Pero nada más lejano a la realidad. Las revoluciones no pasan de la noche a la mañana. Las revoluciones se van gestando, se van incubando. Para que llegara la Revolución Francesa se requirió de primero los filósofos de la Ilustración, la guerra de independencia de los Estados Unidos como un referente para revolucionarse, y con las condiciones apropiadas, casi colapsando la economía francesa, la pobreza generalizada, las hambrunas, y finalmente la organización de la clase social oprimida, que terminó con la reunión de los Estados Generales y la resistencia de los burgueses para abandonar a los Estados Generales y decantarse por la creación de la Asamblea Nacional y de la primera Constitución francesa, emanada de un documento llamado Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para posteriormente tomar la Bastilla y permitir la sublevación de la población a favor de la Asamblea Nacional, convenciendo al ejército para sublevarse y unirse al nuevo régimen. La Revolución Francesa no inició entonces en 1789. Ya desde los ensayos de Rousseau, las obras de Montesquieu, de Voltaire, de Adam Smith, de John Locke, de Immanuel Kant, fueron las que detonaron en principio toda la vorágine que terminaría en ese año de 1789, finalmente movilizando lo que en principio solo eran ideas. Las revoluciones son susurros, son ideas que están en el aire, son un pensamiento que poco a poco se comienza a convertir en algo tangible, en un ruido atronador que hace al rey preguntarle a su subordinado, ¿es una revuelta? Para que finalmente éste le responda, no señor, es una revolución. Y se decía que la revolución no necesita de artistas, que la revolución no necesita de científicos, que la revolución no requiere de pensadores, pero eso es completamente falso. Es necesario el arte revolucionario, es necesaria la revolución científica, es necesaria más que nunca la revolución del pensamiento, de las ideas, porque somos antes que otra cosa, ideas. Como en Andor está este personaje que es el teórico de la causa, aquel que hace un manifiesto en contra del imperio y que nos deja con una hermosa reflexión sobre la libertad, sobre lo espontáneo de la libertad y sobre cómo la tiranía hace esfuerzos sobrehumanos para mantener el poder, el control, porque es un sistema antinatural, porque la esclavitud es antinatural, está en nuestra naturaleza la libertad. Al principio dice, tendremos miedo, al principio nos sentiremos solos contra un enemigo imposible, pero las pequeñas victorias que podamos conseguir nos darán cada vez más esperanza y con ello más fuerza, porque la esperanza es fuerza. Habrá momentos en los que la pelea parezca imposible. Eso ya lo sabía. Estando solo e inseguro, mermado por la escala del enemigo. Recuerda esto. La libertad es una idea pura. Ocurre espontáneamente y sin instrucción. Actos aleatorios de insurrección están ocurriendo constantemente en toda la galaxia. Hay ejércitos enteros, batallones que no tienen ni idea de que ya se han alistado en la causa. Recuerda que la frontera de la rebelión está en todas partes, y hasta el más pequeño acto de la insurrección empuja nuestras líneas hacia adelante. Y no olvides esto. La necesidad imperial de control es tan desesperada porque no es natural. La tiranía requiere un esfuerzo constante. Se rompe, se filtra. La autoridad es frágil. La opresión es la máscara del miedo. Recuerda eso. Y ten claro que llegará el día en que todas estas contiendas y batallas, estos momentos de desafío habrán inundado los bancos de la autoridad del imperio y habrá 1, 2 y luego más. Una sola cosa romperá el cerco. Recuerda esto. Intenta.
Al principio, un grupo de locos, de rebeldes, de suicidas, comenzarán a hacer algo. Todos ellos divididos, todos ellos desorganizados. A veces los revolucionarios luchan entre ellos por no encontrarse unidos, por pelear cada uno por su parte, hasta que se dan cuenta que no son el individuo luchando contra el sistema, son la unión de varios luchando contra la tiranía. Cuando se dan cuenta de su semejanza, se unen. Cuando se dan cuenta de que todos necesitan de todos, es cuando la verdadera organización comienza. Antes de la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Rusa, se gestan en Europa nuevos levantamientos, nuevos movimientos, una organización de personas que buscan resolver los problemas sociales emanados de los imperios, de la explotación y del capital. Los anarquistas y los comunistas reúnen cada uno de ellos a sus simpatizantes, y se crea la Liga de los Justos, y después lo que será la primera internacional comunista, que permitirá la creación a la vez de movimientos obreros a lo largo del mundo, como la Comuna de París en 1871, un experimento que fracasó, logrando destruir este primer proceso revolucionario de corte comunista. Se reúnen diversos personajes en donde se discuten estas ideas y surgen los rostros que veremos en el futuro: Lenin, Trotsky, Bukharin, Stalin, Kerensky, y pasan varios años hasta la Revolución de 1905, que fracasa, pero que exhibe el autoritarismo y la represión en contra de las manifestaciones pacíficas, las represiones de Cananea y Río Blanco. El poder pierde el control, esto es algo cierto, algo que en la misma serie nos muestran con el personaje de Luten Rael, quien hará todo por crear la rebelión que finalice con el imperio, inclusive actos cuestionables, y veremos de esa manera que las revoluciones tampoco son gloriosas y que tampoco son morales, porque en el pensamiento de Luten, así como en el del imperio, radicalmente se piensa como Maquiavelo: el fin justifica los medios, no importa cómo ni cómo se realice algo, con la finalidad de que se cumpla el objetivo. No hay medias tintas, no hay moralidad en una revolución, no es el bien luchando contra el mal, es la libertad que se abre paso bajo cualquier medio. Si es deber del príncipe ser cruel, ser temido antes que ser amado, desviarse al mal, todo con el objetivo de preservar el poder, entonces, de acuerdo a esta visión poco idealista pero realista de la política, entonces yo digo que también los rebeldes deben de hacer lo posible para hacerse con el poder. Ambos deberán abandonar el bien si la causa lo requiere. Ambos deberán hacer lo posible, uno por preservar el poder y el otro por derrocarlo. Luten Rael es el vivo ejemplo de un maquiavelismo revolucionario. Si estudiamos las revoluciones, veremos que son extremadamente antimorales, aunque se basen en los sentimientos más morales y en los ideales más hermosos, así como las ideas más bellas que ha concebido el ser humano. Pero la violencia con la que se ejecutan las hacen terribles, como la Revolución Francesa y su época del terror, en donde Robespierre, como el presidente de la Convención Nacional, mandó a ejecutar a miles de personas en los años en los que estuvo en el poder, pues la revolución no es otra cosa más que la destrucción de un Estado para la constitución de otro, y mientras el nuevo Estado se establece, el viejo régimen, como también otros revolucionarios o pueblo descontento, buscan oponerse. La Revolución Francesa debió de afrontar la contrarrevolución de la Vendée y también la guerra con los países monárquicos, que querían ahogar a la Primera República Liberal en el seno de Europa. Austria, Prusia, España, Inglaterra, todos ellos se unieron en contra de la República Francesa apenas emergente, o también con el conocido como Terror Rojo cuando se dio la Revolución Rusa, y posteriormente una guerra civil que duró varios años, de 1918 a 1922, con varias ejecuciones y pérdidas de vidas inocentes. Los anarquistas cometieron en Rusia como en otros países atentados en contra del gobierno y de las estructuras gubernamentales, como por ejemplo el atentado contra el zar Alejandro III que terminó en su muerte, o el atentado que inició la Primera Guerra Mundial, por un grupo de personas que querían la independencia de Bosnia, así como de Serbia, de la influencia de los Habsburgo, un grupo de nacionalistas llamados la Mano Negra, inclusive a costa de sus propias vidas, pues cada uno de los inmiscuidos en este magnicidio del archiduque Francisco Fernando tenía una botella de cianuro con la cual acabarían con sus vidas una vez terminado el trabajo. Ese es el grado de sacrificio que requiere una revolución, y es el grado de crudeza con el que se produce una. Es el regreso a un estado de naturaleza, según los filósofos del contractualismo, quienes mencionan que si un estado se vuelve tiránico, la población tiene el derecho de retomar su estado de naturaleza, es decir, de hacer una revolución y por medio de esta
Formar un nuevo Estado, firmar un nuevo contrato social con un nuevo Estado que sí sepa cómo garantizar los derechos de la población. Mientras en las películas originales nos pintan una historia entre el bien contra el mal, en Andor nos muestran la escala de grises, en donde las acciones de ambos son cuestionables. Luthen Rael hace lo posible por provocar en el Imperio una reacción. El robo de los créditos imperiales y lo sucedido en Ferrix pone en alerta al Imperio, que comienza a apretar aún más la represión, hasta el grado de volverse intolerable. Eso es precisamente lo que Luthen quería, que el Imperio se volviera más desconfiado, que se volviera más violento y radical, porque de esa manera la revolución ya no es una opción, sino más bien una obligación, una necesidad. El amo de esa manera comienza a sentir miedo del esclavo. Entre más fuerte cierre el puño, más sistemas se le escurrirán de las manos. Las revoluciones saben bien que son como el agua o como la arena. Cuanto más cierras el puño, más se te escapan de las manos. Esta frase icónica de la primera película de Lucas, dicha por la princesa Leia, nos muestra precisamente esa realidad. Luthen también representa a aquellos que no verán jamás el final de la guerra, a aquellos que no vieron el final de la lucha, que lo sacrificaron todo por la causa, por la rebelión. Los nombres desconocidos. Muchos hombres y mujeres murieron por las revoluciones, pero solo algunos nombres se mencionan, y aquellos que aceptan permanecer en la oscuridad son los que verdaderamente creen en ellas. Andor es un homenaje no al Jedi, no a los personajes protagonistas de la historia, sino al obrero que está cansado de la explotación, al soldado que está cansado de las imposiciones y de la crueldad, a las mujeres que están cansadas del abuso, a los contrabandistas y hombres que abandonaron sus deseos propios para enfrentarse a una cruda realidad, y al olvidarse de esta individualidad, lucharon por algo más grande que ellos. Es increíble esta capacidad que tiene el ser humano por dar la vida en lo que cree. Y por aquello que sabe es más importante, porque las teorías biológicas nos mencionan que los animales luchan por su supervivencia, es decir, que la supervivencia es la ley de la naturaleza, y el animal, como el ser humano, harán lo posible por sobrevivir. Esta es su principal función y finalidad, mantenerse con vida. Pero el ser humano es tan diferente a los demás animales en el sentido de que inclusive sabe que puede sacrificar su propia vida a favor de algo que supera a la vida misma, o que le da sentido a la vida, y que sin ese sentido, la vida no tiene utilidad, no tiene caso. Y pensándolo bien, cuando vemos a los demás animales que se sacrifican también por su manada, que se sacrifican por sus hijos, por lo que consideran el futuro de su especie, al mismo tiempo ponen en riesgo su supervivencia, que es su principal función biológica. Pero en realidad, la supervivencia no es en preservar la vida del individuo, no, es preservar la vida de nuestra especie. De manera que todos nosotros debemos de sacrificarnos por la supervivencia de nuestra especie, más que por la supervivencia de nuestra propia vida, por los niños que representan el futuro de nuestra especie y el de nuestra humanidad. Por ello es que dicen, no lo hagas por ti mismo, hazlo por tus hijos, porque ellos nazcan en un futuro lleno de oportunidades, de esperanza, de justicia, de igualdad. Hoy en día se ha decidido que no se tengan hijos, que traer a un individuo a esta vida llena de crueldad, de injusticias y de incertidumbre es algo muy egoísta, pero en realidad el caso nunca ha sido dejar de tener hijos, sino más bien el procurar que las generaciones del mañana nazcan en una patria libre y justa, en un lugar en donde se valore la bondad, la caridad y la justicia, antes que el valor de nuestras ropas o el valor de los objetos que poseemos. El valor de una persona no está determinada por la cantidad de objetos materiales que tiene o que es capaz de tener, sino que su principal valor debe de ser su propia personalidad, quién es y qué hace, qué dice y qué piensa. Hay seres grotescos con mucha riqueza material, pero poca riqueza personal o espiritual, y esas personas podridas por dentro no tienen ningún valor. Son como el emperador de Star Wars. Es esa representación de lo que el anhelo de poder hace sobre las personas, cómo las corrompe por dentro, pues el emperador muestra esta corrupción de manera física, esa putrefacción que corre por su cuerpo por ese egoísta deseo de poder y de control, que lo vuelve cada vez más débil, a medida que se vuelve más poderoso. El lado oscuro es el camino más fácil, más seductor, pero corrompe al que lo utiliza, lo deforma, lo hace inhumano. Entonces el ser humano lo sacrificará todo por un futuro mejor, por una sociedad libre de la tiranía, que no le deja progresar, que le mantiene en el atraso y el temor. Esa es la lucha que se debe de llevar a cabo. Eso es por lo que deberíamos de luchar, por la supervivencia de nuestra especie futura.
Vemos al final precisamente de la serie cómo Biggs tiene a su hijo en brazos, el hijo presumiblemente de Andor y ella, mirando hacia el horizonte, hacia ese cielo en espera quizás de Andor, de que algún día regrese con la noticia de que la guerra ha terminado y el imperio ha sido derrotado. Ve hacia el cielo como Luke melancólico ve hacia esos dos soles. Es precisamente por ellos por lo que se lucha y por lo que siempre veremos hacia un horizonte en donde quede siempre abierta la posibilidad de una esperanza para el futuro, de los corazones y almas de aquellos que lo han sacrificado todo por un futuro mejor. Como el final de la película de Rogue One, que se puede decir parte fundamental de esta serie, cuando finalmente después de todo ese sacrificio, la princesa Leia recibe los planos de la Estrella de la Muerte, y cuando se le pregunta qué fue lo que le dieron, ella con una sonrisa responde: esperanza. A veces me pongo a pensar en lo que sintieron aquellos personajes históricos que dieron tanto por nada, aquellos personajes históricos que se levantaron en pie de lucha por sus ideales. Pudieron no hacer nada, tienen esa opción, tienen la opción que tantos, que muchos toman de no inmiscuirse, de no involucrarse, de pasar la vida bajo la bota del amo, para no meterse en problemas. Por ejemplo, ¿por qué Lenin pudo haber hecho cualquier otra cosa? Pudo dedicarse a ser abogado o maestro en la sociedad zarista. ¿Por qué involucrarse en un movimiento revolucionario que le hizo varias veces pisar prisiones en Siberia? ¿O escapar con múltiples nombres hacia el extranjero, abandonándolo todo por un ideal? ¿Por qué Hidalgo no se quedó en su casa en Guanajuato, dando sus misas y viviendo su vida sin adentrarse en una revolución de independencia? ¿Por qué los corregidores lo hicieron? Pudieron haber sido indiferentes a lo que sucedía, ser sumisos y vivir una vida relativamente tranquila. ¿Por qué Robespierre? ¿Por qué Danton? ¿Por qué Napoleón? ¿Por qué Marx? ¿Por qué Engels? ¿Por qué Kropotkin? ¿Por qué? Pudieron haber hecho cualquier otra cosa que los alejara de los problemas. ¿Qué es lo que esas personas tienen en común? ¿Por qué hoy en día son recordados? Por no haberse quedado callados, por no haberse quedado sumisos y quietos, por querer un mejor mañana. Es fácil no hacer nada, es difícil hacer algo. Es sencillo hablar desde la comodidad de una casa, es difícil estar en primera línea. La única forma en la que gane el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Es el precio de ser, decir, aquí estoy y no me quedaré siendo un espectador, y no agacharé la cabeza. Ellos fueron seres humanos como tú o como yo. A veces no comprendemos eso. Ellos tuvieron miedo, sintieron frío, también tuvieron dolores, sufrieron, lloraron, se deprimieron. En algún momento cayeron, pero en otros se levantaron. A veces esas estatuas de piedra que vemos en representación de aquellos hombres ilustres nos dan la impresión de que así eran ellos, de roca, de hierro, sin sentimientos, sin emociones. Pero no, eran de carne y hueso, débiles, frágiles. Y sin embargo, a pesar de ese miedo, de esa incertidumbre, de esa ansiedad o angustia, siguieron adelante. Eso se llama valor. Los capítulos que están llenos de significado son precisamente los que ocurren en Narquina 5, en donde los reos son obligados a trabajar para el imperio y en donde una simple acción que en otro momento podría haber sido condonada o menos penada, en aquel momento el castigo es excesivo. La promesa de salir de allí es lo que mantiene a los prisioneros cautivos, eso y el castigo físico que pueden sufrir si se rebelan. En cada uno de los equipos de trabajo está un líder que es quien ayuda a los opresores a oprimir, además de que les ponen a trabajar en contra de sus compañeros para recibir ciertos alicientes o recompensas como sabor en sus comidas. Un ambiente que nos recuerda a las teorías filosóficas de Foucault sobre el poder y sobre el control. Los regímenes totalitarios lo controlan todo, lo ven todo, a través de un panóptico, y la mejor manera de control es la propaganda, pero también el control que ejercen unos sobre otros. Entre los mismos oprimidos se vigilan y se castigan, pensando que esto obedece a sus intereses, como ocurría con la Alemania nacionalsocialista, en donde se instruía a la población a denunciar a sus vecinos o a los propios hijos a denunciar a sus padres y viceversa, si encontraban que tenían actitudes antinacionalistas, derrotistas u opiniones en contra del partido. También denunciando a sus vecinos, amigos o compañeros judíos, utilizando el espionaje tanto como un ministerio como también implementado en la misma población. Ambos bandos utilizan este espionaje, tanto Luthen infiltrando a Loni en la OSI como el Imperio infiltrando a sus agentes entre la población. Eso lo vemos más adelante con Cyril, quien se infiltra entre los gormanos para ver qué es lo que quieren hacer o qué es lo que planean, pero eso lo veremos más adelante. El control autoritario hace que los mismos oprimidos se opriman a sí mismos, se vigilen a sí mismos.
hasta que finalmente toman la resolución de liberarse de sus captores, al darse cuenta de sus mentiras, de que aquella prisión es eterna, que nadie allí saldrá jamás, que esa idea de libertad por mérito o por cumplir con su tiempo no es una garantía, al contrario, no ocurrirá. Al darse cuenta, todo un grupo de personas fue exterminado por miedo a que esa verdad se esparciera ante el resto de prisioneros. Finalmente, los prisioneros se rebelan, luchan por su libertad, y en ese momento hermoso, de gran euforia, todos salen de la prisión. Lo lograron, son libres. Estos episodios son sencillamente bellos porque concretan toda la trama en tan solo ese arco de Narquina 5. Eso es lo que ocurre en toda la galaxia, eso es lo que ocurrió en aquella prisión. Y es en donde Andor finalmente se compromete con la lucha, sabiendo que no puede escapar más. Y es la primera vez que escucha el manifiesto que Nemik le dejó. Lo ocurrido con Gorman en la segunda temporada es fascinante, cómo el Imperio busca el mineral para la fabricación de su arma, y que está precisamente en ese planeta, buscando los medios para controlarlos por completo, como una analogía de los países imperialistas como Estados Unidos o Inglaterra, que buscando el control de recursos clave como el petróleo, los diamantes, las minas de oro y de plata, entre otros recursos que proveen de una enorme riqueza a sus países, invaden, oprimen, corrompen, hacen lo que sea para mantener el control sobre esos recursos, produciéndose la colonización de esos lugares, como lo ocurrido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX con las naciones occidentales, quienes mantuvieron y aún mantienen bajo su bota a África, a América y también a países como la India, China, quienes sufrieron de invasiones en donde sus propias poblaciones fueron exterminadas por el extranjero, en donde se produjeron situaciones como la empresa de la Fruit Company de Estados Unidos, que explotaba a los países bananeros sudamericanos, en donde la población no era más que la esclava de esa compañía y sus gobiernos eran comprados, vendiendo a su propio pueblo, y también las empresas europeas y estadounidenses en México, apropiándose de sus recursos mineros y petroleros, explotando a su población y masacrándola cuando era necesario, como pasó también con el apartheid en Sudáfrica, en donde por influencia de Gran Bretaña se segregó a los negros de los blancos y de los asiáticos, promoviendo las divisiones y el control de recursos estratégicos para la corona británica, el algodón, la seda, el petróleo, el té, el opio y una gran cantidad de recursos más están llenos de sangre. Con ese popular meme de que en el lugar en el que se descubre petróleo, Estados Unidos está más que listo para llevar un poco de libertad, por la fuerza. Esto también me recordó a otra gran obra cinematográfica, como lo fue Full Metal Jacket, o para los de habla hispana, Cara de Guerra, o también llamada como Nacidos para Matar, en donde los soldados estadounidenses destacados en Vietnam aparecen en una entrevista diciendo: "Nos quitan nuestra libertad para dársela a ellos, pero no la quieren", y otros citando al presidente Johnson: "No enviaré a chicos norteamericanos a morir para que los asiáticos hagan lo que deben de hacer por ellos mismos", o la frase: "Les traemos libertad, pero ellos prefieren vivir, pobres pendejos". Gorman es la representación de todas esas naciones, de todos esos pueblos que han sido reprimidos, que han sido colonizados, por sus recursos naturales y por la riqueza que estos les proveerán a los imperialistas. Otra de las magistrales situaciones que nos muestra la serie es el control de los medios informativos, una campaña de desinformación acusando a los gormanos de ser los que están atacando al imperio y quienes se buscan rebelar en contra del gobierno, para de esa manera controlar la opinión pública a favor del imperio y de lo que se está cocinando. Algo que en realidad ocurre en el mundo. Los medios informativos son llamados el cuarto poder, porque son capaces de cambiar la opinión de las personas, de borrar las acusaciones o graves actos de un político y con ello manipular a la población. Lo que digan los medios es lo que las personas creerán, la verdad oficial, y no se escatiman en gastos para tener a los medios de su lado. El oficialismo y las dictaduras, así como las tiranías, se benefician de los medios. Quienes no hablarán la verdad, sino en todo caso será la verdad a medias o mentiras para desacreditar un movimiento, una ideología o un acontecimiento. Por ello es que debemos de tener cuidado con las noticias que vemos y en dónde nos informamos, porque muchas veces es más bien desinformación que información, y eso ocurre desde el capitalismo como también de los sistemas comunistas. Aunque los crímenes del capitalismo son evidentes, saltan a la vista y cada uno de nosotros lo hemos visto. De esa manera hacen que ideologías que puedan traer mejoras a la vida de las personas sean las más detestadas por estas mismas personas. Una campaña propagandística tiene éxito cuando a los enemigos se les ve como amigos y a los amigos como enemigos. Adolf Hitler habla de la importancia de la propaganda en su libro Mein Kampf.
y en el régimen nacionalsocialista es un gran ejemplo de cómo por medio de la propaganda y de la manipulación se puede lograr que una población crea y que se movilice en lo que su gobierno le dice o dicta y en crear un enemigo. Nada une mejor a una nación más que la búsqueda de un enemigo común, al cual achacar todos los males, lo que finalmente hizo Hitler y Goebbels, culpando de la derrota de Alemania a los comunistas y a los judíos. El mismo Goebbels tenía una frase que es historia: una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Una máxima que nos habla del control por medio de la propaganda y los medios informativos corruptos, mas no en la verdad real, porque ninguna mentira, así sea repetida 1000 veces, se convierte en verdad. La verdad es absoluta, tanto como la libertad, y cada uno de aquellos que han mentido tendrán una deuda con la verdad que en algún momento deberán pagar. El mismo Thomas Jefferson decía: sabe más quien no lee nada a quien solo lee los periódicos, acusándolos precisamente de desinformar, de malversar la información y de manipular. La única manera de escapar de esta manipulación es mantener siempre una mentalidad crítica. El imperio son los que han creado las condiciones para que los mismos gormanos se rebelen y de esa manera poder justificar la atrocidad por venir, la matanza de Gorman. La matanza de Gorman se basa en dos acontecimientos históricos. Por un lado, es más que evidente que los gormanos y su planeta están inspirados en Francia, en la Francia revolucionaria, de manera que es una representación de la revolución que ocurrió en Francia en 1789. Los gormanos se dirigen a la plaza principal como si fuese el día de la toma de la Bastilla, pero su manifestación es pacífica. No pueden confiar en que los gormanos cometan el error, se les debe de incentivar, y el mismo opresor lo hará. La segunda referencia histórica es la matanza del 2 de octubre en México. El famoso 2 de octubre no se olvida, en donde el gobierno mexicano asesinó niños, mujeres, ancianos, a todos los civiles que estuvieran en aquella plaza llamada de las Tres Culturas en Tlatelolco. La manifestación, como en la de Gorman, fue pacífica, pero los soldados rodearon a los manifestantes y todo estaba planeado desde arriba. Se dice que el responsable de la matanza fue el futuro presidente Luis Echeverría Álvarez, quien indicó a un grupo de policías infiltrados entre los estudiantes, identificados por un guante blanco, el denominado Batallón Olimpia. La orden era disparar, sí, pero disparar al general del ejército, que estaba encargado de la operación. Es decir, como ocurre en la serie, que un imperial mismo dispara en contra de un recluta de su mismo bando, para que de esa manera los inexpertos soldados disparen a la población alarmándose por la amenaza, y pensaran que los rebeldes habían sido los perpetradores de este asesinato. De manera que un miembro del Batallón Olimpia le disparó al general matándolo. De inmediato, al carecer de mando, los soldados comenzaron a disparar en contra de la población, pensando obviamente que la muchedumbre estaba armada y que ellos habían sido los asesinos. No les importó quién estuviera en su camino ni a quién en su obnubilación asesinaran. Inocentes todos los que pagaron este ardid. Esto lo hizo aquel señor de acuerdo a lo que algunos dicen, porque quería el favor político de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de aquel momento, para que le diera la presidencia cuando éste terminara la suya, por ser el salvador de la patria, tomando este hecho como la lucha contra el comunismo que tenía agentes en México, todo esto siendo mentira. Asimismo, como ocurrió en México, ocurrió en Gorman, un pueblo masacrado, asesinado, por los intereses de un gobierno totalitario, que los medios cubrieron como un atentado en contra del gobierno y del ejército, justificando la terrible atrocidad cometida por las autoridades. No creo que sea una coincidencia que el capítulo en el que ocurre la masacre de Gorman sea el capítulo 8 de la segunda temporada, es decir, el 2 del octavo mes, como un guiño a este acontecimiento histórico, y seguramente Diego Luna, como mexicano, debió haber sugerido la integración de este fatídico acontecimiento en la serie. Seguimos con el fantástico discurso de Mon Mothma ante el Senado, quienes parecen estar de acuerdo con la masacre de Gorman, repitiendo en el Senado las mentiras de la prensa, y es allí donde el discurso de Mothma toma otro cariz, cuando nos menciona la verdad, y cuando esta verdad es puesta en duda, cuando la verdad es tergiversada por el poder, y este controla lo que es verdad y lo que es mentira, mencionando que lo acontecido en Gorman fue un genocidio, una masacre, y señalando finalmente al culpable de todo esto, al emperador Palpatine. Mon Mothma me recuerda a estos políticos que, aun conociendo las consecuencias, hablan por la verdad, quienes no se amedrentan ante el poder establecido, quienes arriesgan sus propias vidas por la verdad y la lucha en contra del autoritarismo, como en su momento lo hicieron varios políticos, como en su momento lo hizo Danton en contra de Robespierre, a pesar de ser guillotinado,
como lo hizo Kerensky múltiples veces ante la Duma en contra de los zaristas, como lo hizo Belisario Domínguez en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y que poco tiempo después murió asesinado, como lo hizo en su momento Federico García Lorca contra el gobierno franquista, o el escritor Miguel de Unamuno con su maravillosa frase «venceréis pero no convenceréis», que dio en la Universidad de Salamanca ante los franquistas y fascistas españoles, o como el mismo Víctor Hugo, quien se opondría al imperio francés de Napoleón III, aun cuando sabía sería desterrado, por aquellos que no se quedaron en sus curules esperando a que el monstruo viniera por todos ellos. Como bien menciona Modma, si no lo detenemos ahora, pronto seremos nosotros. Esta vez fueron los gormanos, pero después serán los demás sistemas. La tiranía no espera. Las personas piensan que a ellos no les afectará, que mientras no les suceda a ellos todo está bien, pero pronto verán que esa clase de monstruos son voraces y que no se detendrán. Pronto los tendrán en sus ciudades, en sus casas, y seguirán sus familias. Es tiempo de involucrarse, de pelear para que eso no suceda, porque no habrá oportunidad después. Como en algún momento diría William Wallace en la película de Mel Gibson, llena de errores históricos pero de discursos maravillosos. Cuando estén en sus lechos de muerte, pensarán, cambiaría toda mi vida por estar allí en ese momento, en donde pude haber defendido la libertad, en donde pude haber realizado un cambio. No sé si valdrá la muerte, pero les aseguro que valdrá la vida. Compañeros senadores, amigos, colegas, aliados, adversarios, me encuentro ante ustedes esta mañana con el corazón encogido. Me presento esta mañana con un mensaje difícil. Me parece que estamos en una crisis. ¿Qué están haciendo? La distancia entre lo que se dice ¡Desconéctenla! y lo que se sabe que es verdad se ha vuelto de pronto un abismo. La pérdida de una realidad imparcial tal vez sea lo más peligroso. La destrucción de la verdad es el triunfo definitivo de la maldad. Cuando la verdad nos abandona, cuando la dejamos escapar, cuando nos la arrebatan de las manos, quedamos vulnerables al apetito del monstruo que tenga el rugido más fuerte. La noción de verdad de este recinto al fin se perdió ayer en la plaza de Gorman. Lo que aconteció el día de ayer, lo que pasó el día de ayer en Gorman, sin ninguna provocación, fue un genocidio. Sí, un genocidio. Y esa verdad fue exiliada también de esta Cámara. Y aquel monstruo con el mayor rugido, el monstruo que ayudamos a crear, el monstruo que vendrá por nosotros tarde o temprano, es el emperador Palpatine. Modma también tiene razón en algo, el cómo ellos mismos como políticos ayudaron al ascenso del imperio, de la tiranía, del monstruo. Y esto nos recuerda cómo verdaderos monstruos han descendido al poder político de un país por el voto popular. Cientos de ejemplos hay en la historia de cómo el tirano usa la democracia y el miedo, la desesperación del pueblo para ascender al poder total. Así ocurrió por ejemplo con el nacionalsocialismo, obteniendo tanto poder que acabaron con los contrapesos que existen en todo estado para poder gobernar totalmente, como partidos rivales existiendo solo un partido, y como la división de poderes, encargándose el líder o el tirano de legislar, de ejecutar las leyes y la justicia, es decir, de concentrar en sus manos el poder absoluto de manera arbitraria. Platón en la República menciona las formas de poder y cómo se adquieren. El tirano viene después de la democracia, porque ésta genera tanto caos que hace a los individuos pensar en la existencia de una persona que los salve del caos ocasionado por las excesivas libertades, de manera que surge la figura del caudillo, quien es para la población el elegido, para evitar la decadencia o la destrucción de la sociedad. El caudillo sube al poder y pronto se convierte en el tirano, porque reprime, oprime al pueblo, quien le ha dado todo el poder. Tras una época de libertinaje y de caos, viene una época de orden y de represión, con la finalidad de acabar con el libertinaje y el caos. Los que conocen la historia de Star Wars, la figura del caudillo es el canciller Palpatine, porque logra por medio de la manipulación política deshacerse de sus rivales y llegar al cargo supremo de canciller.
Él está detrás de la guerra y del caos, pero nadie lo sabe. Simula una guerra en donde controla los dos bandos, maneja por lo tanto el miedo, cada vez militariza más a los pueblos, pues sabemos que al principio solo se tenían a los Jedi que pacificaban las situaciones problemáticas y eran los guerreros que preservaban la paz y el orden. Pero cuando ellos no fueron suficientes para detener a los separatistas, el canciller logró la aprobación de más poderes políticos para la creación de un ejército. La sociedad le dio el poder para no solo crear un ejército, sino para militarizar a la sociedad. Posteriormente, conforme la guerra alcanzaba más sistemas, el poder que acumulaba era mayor. El Senado le otorgaba cada vez más poderes al canciller porque tenían miedo de la guerra y pensaban que de esa manera la guerra terminaría más rápido. Finalmente, culpando a los Jedi de un golpe de estado y tergiversando la verdad, anunció la creación del Imperio para mantener la paz y la seguridad, así como la estabilidad. Esas fueron sus palabras. Entonces fue un político muy hábil, destruyó a todos sus enemigos, orquestando una guerra que él dirigía desde las sombras. Hizo promesas que incumplió, manipuló y utilizó a cientos de personas y de pueblos para sus objetivos, y finalmente, con el pretexto de preservar la seguridad y la paz, suprimió las libertades y creó su tiranía. Ellos, los senadores, el pueblo, fueron los responsables de darle poder y más poder al monstruo, de alimentarlo hasta que ya no pudieron detenerlo. Grandes tiranías se han creado con el pretexto de la seguridad y la paz, por la cual todos están dispuestos a vender su libertad. Algo que ocurre en México, que más y más quieren la intervención de un país extranjero porque están hartos de la inseguridad, viendo bien la intromisión de los Estados Unidos en nuestro territorio, pero por el pretexto precisamente de ayudar a mantener la paz y la seguridad. Estados Unidos ha destruido naciones enteras y las ha dejado en la total decadencia y el desamparo. Pasó años en Irán e Irak, en Afganistán, ¿y para qué? Se fueron después de haber ocasionado miles de muertes entre la población civil, de haber bombardeado sus edificios, de haber destruido su economía, y finalmente los talibanes regresaron al poder. Ese es uno de los ejemplos de la ayuda que Estados Unidos le da a otras naciones. Ese es el pretexto por el que el imperio se hace de más y más bienes. Cuando Estados Unidos comenzó su guerra con Irak, fue porque tenía información de que allí estaban creando bombas de potencial nuclear, y por la seguridad nacional. Esas fueron precisamente sus palabras, invadiendo una nación y bombardeando un pueblo, sin tener siquiera pruebas de lo que afirmaban. Los únicos que perdieron fueron los inocentes que murieron por los intereses imperialistas, al igual que las guerras orquestadas por ese imperialismo, como la Primera Guerra Mundial, una guerra que ocasionó millones de muertes por los intereses de gobiernos imperialistas que buscaban la hegemonía en Europa y el mundo, alzándose a nuevas potencias mundiales. Solo hay que hacernos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué morir por ellos? ¿Por qué matar por ellos? Con el absurdo y falso discurso del nacionalismo. Ningún imperio actuará en favor de nadie más que de sus propios intereses. Eso es algo que todos deben de saber. Tú como simple ciudadano o individuo no les importa si te sacrificarán sin dudarlo, si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Este es un ejemplo de cómo funcionan los gobiernos autoritarios y cómo poco a poco logran implantarse como una enfermedad, como un veneno, como el cáncer en la sociedad y en el poder, invadiéndolo todo, saqueándolo todo y destruyéndolo todo. Uno de los aspectos que más me gustaron fue también el himno de Gorman y las banderas ondeando en aquella manifestación. Como cientos de canciones y músicas se han creado en contra del autoritarismo y en favor de la libertad, como la Marsellesa, cuyo contenido en letra nos habla de la defensa de la patria en contra de la tiranía, en tomar las armas y formar batallones en contra de los reyes y sus esbirros, o la canción de la partida, que es aún más patriótica y cuyo contenido me sigue emocionando. La República nos ha convocado, debemos vencer o perecer. Un francés debe vivir por ella y por ella un francés debe morir, refiriéndose precisamente a la República, cuando en la misma composición nos muestran un acontecimiento que ocurrió durante la Revolución Francesa, en donde unos niños llamados Joseph Viala y Joseph Barras, forzados a gritar «Viva el rey» o «Viva la monarquía», dijeron con todo el valor que pudieron «Viva la República», y posteriormente fueron ejecutados. Viala diría en sus últimas palabras: «Muero, pero muero por la República». Así como los pequeños niños que aún siendo niños defendieron con su vida sus ideales, así deben de ser los hombres, como bien dice la misma canción. Los hombres son republicanos, los esclavos son niños. En ese acontecimiento, más que una leyenda de la Revolución Francesa, fue también la inspiración del personaje de Gavroche, un personaje del libro Los Miserables de Victor Hugo. Otro hombre valiente republicano, quien por oponerse al Segundo Imperio francés fue enviado al exilio.
Otra de las cosas que rescato, que es una nimiedad, pero que me pareció un asunto curioso, es la AK que llevan los rebeldes en los capítulos del saqueo de los créditos imperiales. Si se dan cuenta, lo que llevan los rebeldes son unos rifles de asalto parecidos o iguales a un AK-47, además de los gorros que me recuerdan a los gorros soviéticos o rusos. Esto no es por nada, todo en esta serie está planeado. Seguramente es una representación del pueblo ruso y de la cultura rusa, pero lo más importante es que el AK-47 y sus derivados son el arma más común y más utilizada por los grupos revolucionarios alrededor del mundo, por su fácil manipulación que inclusive los niños sabían usar, y por su durabilidad y eficacia en varios ambientes de todo el mundo, de los más fríos hasta los lluviosos o calurosos, estando presente en la Revolución Cubana, en la Guerra de Vietnam y en la de Afganistán. Inclusive un país la tiene en su bandera. El AK-47 es el arma más producida y vendida alrededor del mundo, y un arma que simboliza la libertad y la revolución. Por último, y hablando de las culturas diversas, toda forma de imperialismo y de autoritarismo quiere suprimir el individualismo, y por ende quiere deshacerse de las culturas. Es curioso porque además busca la supresión de la unión entre los hombres, pero la cultura es una forma de identidad, de pensamiento diferente, de diversidad, y por lo tanto de hermandad y de sentido de pertenencia, que hace las comunidades más unidas, pues comparten los mismos lenguajes, tradiciones, religión, etc. Esto es peligroso para todo imperio, porque eso puede producir rebeliones, de manera que siempre buscarán deshacerse de las culturas, suprimir toda identidad y diversidad. Es en la diversidad donde se encuentra la unión, y a la vez donde está la revolución. Muchas culturas fueron aniquiladas por esta razón, impidiéndoles el uso de su lenguaje materno, y poco a poco reemplazándolo por el lenguaje universal del imperio, perdiendo así toda identidad y suprimiendo la diversidad. Como en la canción de Rammstein, América, en donde nos muestra cómo poco a poco el mundo ha caído bajo la influencia de la cultura estadounidense, de manera que todos digamos muy pronto, todos vivimos en América. La misma letra nos menciona, esa no es una canción de amor, no canto en mi lengua materna. Este ha sido mi análisis de Andor, una serie de Star Wars, que en mi opinión es un poco extensa, pero creo que hemos agotado todos los aspectos filosóficos, políticos, históricos de lo que significa una rebelión y el imperialismo, dándonos cuenta que esta, como Star Wars en sí, no son obras de simple entretenimiento, sino que nos dejan un mensaje, y cuya profundidad es tal que se mantiene fresca en esta, y me temo en todas las épocas de nuestra humanidad. Los temas que aborda Andor son temas que desgraciadamente seguimos viviendo día con día, como una advertencia de hacer caso a nuestro pasado para evitar un futuro cruel, al cual nos dirigimos, las injusticias, el autoritarismo, los gobiernos totalitarios, el imperialismo, el colonialismo, la desigualdad, la opresión, desinformación. Todas estas son palabras que no nos son desconocidas y que por desgracia aún no nos hemos deshecho. Lo que pasa en el mundo es un claro ejemplo. Lo que ocurre en Medio Oriente, en Rusia con Ucrania, en Estados Unidos queriéndose imponer sobre los demás países. Tenemos al autoritarismo y al imperialismo respirándonos en el cuello, y es momento de reflexionar sobre lo que estamos haciendo para impedirlo. Esta serie es un medio de reflexión y un llamado que se escucha con gran fuerza a pesar de querer ser acallado. Luchen contra el imperio, sabiendo que tenemos amigos en todas partes y que una rebelión se hace de esperanza, por la libertad y con sacrificio. Calma. Caridad, linaje. Amor. He renunciado a tener paz interior, he hecho de mi mente un espacio sin sol. Comparto mis sueños con fantasmas. Me despierto cada día con una ecuación que escribí hace 15 años y de la que solo hay una conclusión. Estoy condenado por esto. Mi ira, mi ego, mi incapacidad de ceder, mi afán de pelear, me han puesto en un camino del que no puedo escapar. Ansiaba ser un salvador contra la injusticia sin contemplar el costo, y al momento de entender, ya no había suelo debajo de mis pies. ¿Cuál es mi sacrificio? Estoy condenado a usar lo que tiene mi enemigo para vencerlo. Quemo mi decencia por el futuro de otro. Quemo mi vida para crear un amanecer que nunca veré. Y el ego que comenzó esta pelea nunca tendrá un espejo o una audiencia o la luz de la gratitud. Así que, ¿qué sacrifico? ¡Sacrifico todo!